para comenzar con la clase de hoy. Sí, le doy unos minutos para que ustedes puedan prender sus cámaras, para que puedan participar, para que puedan orar juntos también, ¿sí? Gracias, Josué. Gracias, Claudia. Magdel. Gracias, hermana Juana. Una vez más, les pido que puedan prender sus cámaras para poder participar todos juntos, para poder orar. Ya tenemos aproximadamente un buen tiempo ya en estas clases, así que todos nos conocemos. Yo los invito otra vez a prender sus cámaras. Ya tenemos desde enero, imagínense, ya estamos a agosto, ya tenemos 8 meses y todavía seguimos en una situación en la que nos cuesta prender nuestras cámaras. Yo pienso que ustedes deberían de prender ya porque nos conocemos, porque ya cada uno de nosotros debe haber perdido la vergüenza, ¿no? En ese aspecto, ¿no? Entonces, una vez más, yo los invito a que prendan sus cámaras para poder comenzar a orar. Ok. Bueno, vamos avanzando en todo caso, pues, ¿no? Mientras los chicos vayan entrando. Buenas noches, Lucero. ¿Cómo estás? Buenas noches, Lucero. Buenas noches, Josué Ochante. Bien, vamos a hacer una pequeña oración para comenzar la clase de hoy. Así que les invito ahí como están, vamos a orar, ¿sí? Vamos a orar para que el Señor nos pueda ayudar en la clase de hoy. Padre bendito, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús por la oportunidad que tú nos permites estar una vez más en esta clase, Señor, que es una cita con Dios, una cita contigo, Señor, para conocer tu palabra, Señor, y para que tu palabra misma también nos confronte con nuestra vida y saber qué hacer en medio de las circunstancias en las que nos encontramos. Bendícenos pues, Señor, con tu palabra y con tu presencia y con tu Santo Espíritu en esta noche. Sabemos que dependemos de ti, sabemos que todo lo que nosotros obtengamos, Señor, en esta noche o durante todo nuestro tiempo de vida, viene de ti, Señor. Que solamente en ti podemos confiar, que solamente tú puedes hacer, Señor, las cosas que nosotros no podemos hacer. Por ello te pido, Señor, que bendigas la vida de cada uno de los chicos que se encuentran en esta hora y de los que van a seguir entrando también, Padre bendito. Gracias por tu presencia, gracias por tu palabra de antemano y gracias por lo que tú nos vas a compartir también. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Bien, chicos, he estado meditando con todas las cosas que nosotros hemos estado haciendo anteriormente. Han sido ya una prof de 8 meses que estamos juntos y que deberíamos de ya haber crecido, de haber hecho algo más que escuchar la palabra de Dios. De hecho, los estudios son bastante avanzados en el tema de enseñar, muy diferente a lo que normalmente se enseña en un discipulado, porque vemos muchas cosas de las que normalmente no lo escuchamos dentro de un culto o dentro de lo que se habla en un discipulado, ¿no? Entonces, les he compartido parte de lo que el Señor nos ha puesto en nuestro corazón para que ustedes puedan conocer, pero a la vez también los he intentado incitar a que ustedes puedan compartir también con otras personas, de poder traer otras personas a la iglesia.
o en todo caso que ustedes puedan compartir con otras personas para que puedan entrar y participar en estas clases de estudio. Lo hago con todo, de todo corazón, de verdad, con ustedes, con los que puedan entrar, con el fin de que ustedes conozcan y que ustedes puedan participar del Evangelio, o sea, que puedan predicar también la palabra de Dios. No es tan difícil, tampoco no es algo pues muy fácil, pero sin embargo creo que nosotros debemos ya de tomar un poco más de conciencia y de poder ya compartir con las personas, de invitar con los amigos, las amigas, los primos, las personas más cercanas que puedan participar y conocer. De hecho, eso nos tiene que incitar, es decir, nos tiene que impulsar a poder llevar ya la palabra de Dios a otras personas. El sentir de querer estar aquí debe de impulsarnos a hacer tales cosas. Yo admiro y me siento contento de verlos ustedes, porque ustedes entran porque ustedes quieren aprender, porque tienen ese deseo, porque ustedes quieren conocer. Y eso es grato para mí verlos a ustedes siempre cada miércoles, porque sé que lo hacen sin que se sientan obligados, porque sé que quieren hacerlo de todo corazón y porque aman a Dios. Y eso me hace ponerme contento y feliz y satisfecho de saber que estamos en un proceso, en un conocimiento de la palabra de Dios y de poder practicarlo. Pero también a la vez me agradaría y me sentiría feliz de que podamos juntos, todos unidos como familia, de que podamos seguir creciendo. Que no solamente conozcamos nosotros, sino que otros puedan conocer de la palabra de Dios. Entonces, en mi corazón ya creo que les había compartido, la idea era de poder más o menos llegar este año entre 40 o tal vez, quién sabe, 50 personas, entre jóvenes o adolescentes de su edad de ustedes. Entonces, yo creo que si nos unimos podemos llegar a esa cantidad, pero yo no lo puedo hacer solo. Yo también intento hacerlo. Constantemente estoy invitando a personas. Necesito de ustedes. Necesito de todo corazón que ustedes se puedan involucrar, que ustedes puedan decidirse a hacerlo, que ustedes estén dispuestos a realizarlo. Necesito de su ayuda. De verdad, de todo corazón yo les digo, necesito mucho de su ayuda, necesito de su apoyo, necesito que ustedes puedan entender, así como yo también entiendo las cosas del Señor. Juntos podemos lograrlo. Por favor, de todo corazón, en el amor del Señor, les pido que nos ayuden, me ayuden y nos ayudemos juntos a poder extender el reino de Dios. Entonces, háganlo. Cosas que le pido son cosas sencillas, como por ejemplo que ustedes mismos puedan publicar los anuncios en su WhatsApp o que puedan publicar en el Facebook, ¿no? Hay textos que de repente yo voy a colgar ahí en el grupo del WhatsApp para que ustedes lo puedan colgar también en el Facebook o en su WhatsApp para que otras personas, sus amigos, familiares, primos, hermanos, quién sabe, puedan ver y entonces también tengan interés de conocer la palabra de Dios. Ayúdenme, ayudemos al Evangelio a poder alcanzar a otras personas. Con esto quiero terminar diciéndoles que yo me siento muy feliz y muy contento de tenerlos a ustedes siempre y de que gracias por estar presentes aquí. Muchas gracias a ustedes, a Dios, por permitir que todos nosotros estemos en esta noche y podemos ir creciendo, conociendo más de la palabra de Dios también. Bien, chicos, después de haber orado y después de haberle dicho que podemos lograr estas cosas juntos y alcanzar a otras personas, vamos con el tema de hoy que tenemos. Entonces, Anthony, ¿me ayudas ahí, por favor, para que lo puedas colocar en la pantalla, el tema de hoy, el afiche que tuvimos? Perfecto. Aquí tenemos el tema de hoy, es proclamando a Jesucristo crucificado, ¿sí? Primera de Corintios, capítulo 2, versículo del 1 al 5.
Como les digo, espero que todos vayamos teniendo conciencia, que valoremos el sacrificio de cada uno de nosotros, de los que preparamos los temas, de los que preparan el link, de los que también escriben para poder invitarlos. Valoremos estas cosas que el Señor hizo también en nuestra vida. Entonces, espero que también puedan ustedes, en el tiempo que tienen durante la semana, puedan leer estos 5 versículos. Solamente son 5 versículos, pero a la vez puedan meditar y poder así compartir entre nosotros, según nuestros puntos de vista, cómo vemos nosotros las cosas del Señor. ¿Sí? Ahora sí, Anthony, ¿nos ayudas con el versículo de hoy? El primer versículo. Ahí está. Chicos, apunten cuadernos, lapiceros, porque va a ser muy importante, ¿sí? Toda la Biblia, o en este caso todo el capítulo de Corintios, o el libro de Corintios en general, nos vamos a basar solamente en ese libro, ¿sí? Por ahí que agarramos un texto bíblico del Antiguo Testamento para reforzar algún tema, pero normalmente va a ser solamente del libro de Primera de Corintios. Hoy, por ejemplo, no hay ningún texto que apoye al tema que vamos a compartir, porque los textos son claros y firmes, pero lo vamos a ver de otro punto de vista, según lo que Pablo quiso demostrar o lo que quiso decir en su tiempo y para nuestro tiempo también. ¿Sí? Recuerden que el versículo 5 es donde vamos a intentar interactuar o debatir de este tema. ¿Sí? Entonces aquí justamente dice el versículo 1, así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o sabiduría. Ya ustedes saben que hemos estado hablando constantemente en estas semanas acerca de la sabiduría, ¿no? La sabiduría del hombre y la sabiduría de Dios. Pablo, otra vez, continúa con el tema de la sabiduría, justamente de la humanidad, ¿no? La sabiduría del hombre, ¿no? Y la sabiduría de Dios. Que hay una gran diferencia, ¿sí? Hay una gran diferencia entre estas dos sabidurías, pero todo se centra justamente en Jesucristo, ¿sí? Todo se centra en Jesucristo. Pablo daba testimonio de Dios. Fíjense que cuando Pablo recibió a Jesucristo, ustedes lo pueden haber leído en el libro de Hechos, capítulo 9, ¿no? Cuando recibe o cuando se encuentra con Jesucristo, el apóstol Pablo, que era Saulo antes, él comienza a cambiar su vida y es transformada llevándolo al punto de poder predicar el evangelio. Entonces Pablo, desde el momento en que había recibido a Jesucristo, él decide llevar el evangelio y hablar de Jesucristo justamente. Entonces Pablo está dando testimonio de Dios primero, de cómo había hecho en Cristo para llevar a cabo la salvación. O sea, Dios había preparado la venida de Jesucristo a la tierra para luego cómo morir por causa de nosotros, por causa de nuestra desobediencia para salvar al hombre en ese caso. Dios había preparado todo, todo lo tenía planeado Dios, pero lo hizo obviamente por amor a cada uno de nosotros, eso también ya lo sabe. Para los filósofos y sabios de su época, era más importante ser conocidos y respetados por el pueblo de su tiempo. Fíjense cómo es que ahí había un debate dentro de la iglesia de Corintios, porque Pablo comienza diciendo, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciar el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o sabiduría. O sea, aquí había un debate muy fuerte. Pablo asegura de que en su tiempo había un debate dentro de los filósofos y sabios quienes pensaban que era más importante, ¿no? El tener conocimiento y el ser respetados por el público de su tiempo. Así es como ellos creían, pero tiene que ver más que todo porque ellos habían recibido los dones, en el que ya habíamos hablado al inicio del libro de Corintios, ¿no?
pero todavía no hemos hablado profundamente de qué dones habían sido derramados, que eso se va a ver más adelante. Pero ellos ya presumían de estos dones, aseguraban de que eran mejores que otros. Entonces, por eso es que los filósofos y los sabios, para ellos era más importante estas cosas que hablar de Jesucristo. Si nosotros los trasladamos a nuestro tiempo, nosotros podríamos decir que hay muchas personas que en diferentes congregaciones hablan en lenguas. Algunos, si he escuchado, si alguno de ustedes ha escuchado hablar en lenguas, estas personas presumen de hablar en lenguas, pero que no se les entiende, porque ellos hablan en lenguas y no hay una persona que pueda interpretar lo que ellos están diciendo. Entonces, como ellos hablan en lenguas y no se entiende, a veces lo hacen con la intención de presumir algunas cosas. Entonces, ahí tenemos que entender. ¿Mm? Un ratito, a ver. Lo que pasa que aquí había un interés de ellos, ¿no? El de presumir, el de jactarse del conocimiento que ellos tenían para que el público o las personas puedan admirarlos a ellos, ¿no? Entonces, eso es lo que está sucediendo con ellos. Y que su mensaje no era compatible con el mensaje de Jesucristo, asesinado en una cruz. Pues para ellos y para el mundo era el colmo, era algo repugnante y algo tonto hablar de Jesucristo crucificado. ¿Eh? Hoy en día, si nosotros volvemos, vamos a hacer exégesis en nuestro tiempo, en el siglo XXI en el que vivimos, muy poco se habla de nuestro Señor Jesucristo. Se ha perdido el interés de poder predicar o de hablar de Jesucristo. Se habla de muchos diferentes temas, por ejemplo, el aborto, la homosexualidad, no tengas miedo, no tengas temor, qué es lo que te causa temor, la vanidad, el amor, se habla bueno, se habla de riquezas, de bienes, se habla de diferentes cosas, pero se ha perdido el evangelio en el punto en el que ya no se habla de Jesucristo. No se habla del Jesucristo crucificado y resucitado. Se habla de otras cosas. Entonces, así como en el tiempo en el que el apóstol Pablo estaba y tenía una lucha, un debate contra estas personas que eran filósofos o eran sabios en su tiempo, que se dedicaban solamente a buscar o jactarse de lo que ellos conocían, pero ignoraban o dejaban de lado las cosas de nuestro Señor Jesucristo. Así también en nuestro tiempo en el que vivimos hoy en día, se ha dejado justamente de hablar de Jesucristo. Y las iglesias han aceptado esto de una manera que han olvidado el principio de todo, creyendo que en su sabiduría han alcanzado un nivel superior con el hablar otros temas que no tienen nada que ver con Jesucristo. Fíjense cómo es que el tiempo en el que Pablo vivía se traslada a este tiempo y es casi similar. Y vamos viendo que la vida cristiana también para los cristianos van dejando los conocimientos de la palabra de Dios de lado. Van dejando las cosas de Jesucristo para adquirir otro tipo de conocimientos en el cual no sirve para nada. Sin embargo, el conocimiento de Dios en Cristo Jesús sí sirve porque transformó y cambió la vida de los hombres para los que creyeron y aceptaron justamente la muerte y la resurrección y el sacrificio de Jesús en la cruz. Entonces, Pablo, al contrario, para él era prioridad hablar de ello, o sea, hablar de Jesucristo y de la cruz en la que él muere y en la que él sufre por cada uno de nosotros para ser levantado después en el poder de Dios.
Entonces, sin embargo, para los otros, esto era algo de insensatez, ¿no? ¿Cómo vamos a hablar de un Dios débil, ¿no? Porque claro, ¿cómo un Dios débil va a permitir, se le dice Dios débil porque Dios envía a su Hijo y va a ser débil, ¿no? En ese aspecto, en vez de destruir a la maldad. Pero ellos no podían alcanzar, una vez más, el conocimiento y la sabiduría de Dios. Por eso es que Pablo les da a entender a ellos que su sabiduría es limitada, que no puede llegar más allá de comprender las cosas de Dios, sino que más bien ellos se centraban en lo que ellos pensaban, nada más, olvidando de todas las cosas que el Señor había dado. Y algunos llegaron, mira, algunos llegaron cuando escucharon la palabra de Pablo, del apóstol Pablo, algunos llegaron a, a confiar en el mensaje de Pablo que hablaba acerca de Jesucristo, tanto al punto que abandonaron, ¿no?, la sabiduría que ellos tenían según sus culturas y que encontraron en el poder de Dios el milagro de haber visto de que Jesucristo fue resucitado de entre los muertos. O sea, también en ese debate, en esa lucha que tenía Pablo contra estos filósofos y estos sabios, ¿no?, que se consideraban así, Pablo también los convence a la gran mayoría y aceptan a Jesucristo como su Señor y Salvador. Eso es lo que nosotros debemos de hacer. Nosotros estamos aquí en este estudio bíblico y también vivimos en este mundo en el que nosotros debemos de llevar a convencer a las personas a que entiendan que solamente su vida puede cambiar si reconocen que Jesucristo es su Señor, el que murió en la cruz y resucitó entre los muertos con el poder de Dios. Vayamos al segundo versículo. Anthony, ¿me ayudas, por favor? Perfecto. Dice allí, ¿hay algún hermano que quiera leer el versículo 2? Sí, con libertad, por favor, ustedes pueden leer. Alguien dice, yo lo leo con tranquilidad, léanlo con confianza. Ustedes son libres de poder leer. Por favor, ¿alguno de ustedes que quiera leer está en la pantalla? ¿Sí? A ver. ¿Hay algún valiente? Yo, Abigail, ¿Alguna mujer hermano. esforzada y valiente que quiera leer? Yo, Abigail, hermano. ¿No hay nadie? A ver, léalo, por favor. 2. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y este crucificado. Amén. Amén. Bien, miren, entonces Pablo va a comenzar a tener ahora una propuesta muy diferente porque dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Otra vez, Pablo lo que está sucediendo, lo que está haciendo es que él no va a hablar otra cosa que no sea solamente Jesús. Ya nos marca una forma de cómo debe de ser la iglesia. La iglesia debe de hablar solamente de Jesucristo. No debe de hablar de otro tipo de pensamientos, otro tipo de sabiduría, cosas que no tienen nada que ver con las cosas del Señor. Entonces, ya Pablo está enseñándonos algo. Un ratito, hermanos. Ok. Entonces, ya Pablo nos está marcando algo. Dice, Pablo no trató de sobresalir. Una de las cosas es que Pablo no pretende hablar de él. Solamente se centra en hablar de Jesucristo. No pretende hablar
de lo que él ha hecho, cómo ha hecho, no pretende hablar de que él hizo un milagro o que fue a algún lugar y el Señor estuvo con él, nada de eso. Lo que él quiere hablar es justamente lo que Jesucristo ha hecho en su vida y quién es Jesucristo para él. Eso es lo que Pablo va a comenzar a hablarles a todos ellos. Entonces, él no va a querer sobresalir por sí solo, sino más bien, ni tampoco en elocuencia, es decir, no pretende hablar bonito, ni en razonamiento filosófico, porque ya de antemano había resuelto no saber nada, dice él mismo, ¿no? Dice ahí, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna. O sea, él ya había resuelto en sí no pretender saber cosa de hombre, sino de hablar de Jesucristo. Eso es lo que él pone en mano. Cosa alguna, sino a Jesucristo. No saber cosa alguna significa que dejó de lado todas las demás cosas, incluyendo conocimientos, sino más bien que tuvo que poner como prioridad el evangelio de su Mesías crucificado. Como su tema principal, para que todos entiendan que la sabiduría humana era limitada y obsoleta. Fíjense, Pablo los exhorta a estos hombres sabios que su sabiduría es limitada y obsoleta, que no se puede comparar con el conocimiento y con la sabiduría de Dios. Entonces, él mismo también pretende no hablar con sabiduría humana, sino simplemente quiere hablar de Jesucristo, de lo que Jesús ha hecho. ¿Quién fue Jesús? ¿Cómo vino Jesús? ¿Qué es lo que hizo Jesús? ¿Para qué vino Jesús? ¿Por qué murió Jesús? ¿Cómo fue resucitado Jesús? ¿Y qué hizo Jesús al final cuando murió para que las personas crean en él? Eso es lo que Pablo pretende hablarles a toda la sociedad, a todo el pueblo que estaba allí, a los sabios, a los filósofos, a todos los que estaban ahí, judíos, sacerdotes, escribas, fariseos, todos los que estaban ahí, gentiles, paganos, griegos, todos los que esclavos, libres, ricos, pobres, a todos los que estaban ahí, Pablo pretende hablarles acerca solamente de Jesucristo. Nada más. Él no pretende hablar otra cosa, simplemente de Jesucristo. Si nosotros lo trasladamos a nuestro tiempo, hay alguien que está con el audífono prendido, que estoy escuchando un eco. Brittany, ¿puedes? Ya está, perfecto, gracias. Entonces, si nosotros lo trasladamos a nuestro tiempo, en el siglo en el que vivimos, el siglo XXI, nos vamos a encontrar que muchas personas han dejado otra vez de hablar justamente de Jesucristo, de lo que Jesús ha hecho, cómo transformó la vida de los que creyeron. Ahora, en el aceptar a Jesús, tiene que haber un cambio en el creyente. Entonces, Pablo justamente comienza a hablar a estas personas, que dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo, que solo en Jesucristo se encontraba toda la sabiduría que el hombre necesitaba para alcanzar el conocimiento de la verdad. Y eso es algo cierto. ¿Cómo podemos llegar a entender? Muchas preguntas que se hacen los jóvenes de hoy en día es, ¿para qué estás en este mundo? ¿Cuál es el camino que debes de seguir? Si te mueres hoy, ¿a dónde vas? Son preguntas que a veces los jóvenes se hacen o le hacen. Pero justamente Pablo dice aquí que solo en Cristo Jesús se encuentra toda la sabiduría que el hombre necesita para alcanzar el conocimiento de la verdad. Si yo quiero conocer o quiero saber las respuestas de todas mis preguntas, las voy a encontrar en Jesucristo.
Las voy a encontrar en Jesucristo, en el que murió en una cruz y resucitó a la vez. Si me pregunto y digo a dónde voy a ir después de que uno muera, la respuesta está en Jesucristo crucificado. Él murió y Él resucitó. Si yo creo en Él y muero, también como Jesucristo fue resucitado con el poder de Dios, yo también seré levantado por causa de Jesucristo y estaré con Él. Ahí encuentro mis propias respuestas. Por eso es que Pablo vuelve a decir que solo en Jesucristo se encuentra toda la sabiduría que el hombre necesita para alcanzar el conocimiento de la verdad. Entonces, si yo quiero conocer todo, lo encuentro en la Biblia, lo encuentro en Jesucristo, lo encuentro en su palabra. Ahí lo encuentro. Lastimosamente, los filósofos y los sabios de esos tiempos, pues no entendían esta parte. Para ellos era como algo oculto que se encontraba en Jesús, porque ellos solamente querían hablar de lo que ellos conocían, mas no de lo que realmente tenían que conocer en Jesús. ¿Mm? Basta echar un vistazo en la cruz para darnos cuenta y entender el verdadero amor de Dios por toda la humanidad. Recuerden que la semana pasada ya estábamos hablando que hasta un Dios mismo había preparado la cruz para su Hijo, para que muriera en la cruz. Porque ese es el verdadero amor, ese es el amor del Dios que ama a toda la humanidad, para que todos puedan alcanzar la salvación. Entonces, cuando vemos acerca de la cruz, tenemos que entender el sufrimiento, el sacrificio que hizo Jesús, el dolor, la sangre, la herida, las marcas que llevó en su cuerpo. Entonces, todo creyente que entiende esa parte, tiene que entender que también nosotros llevamos justamente esas marcas, ese sufrimiento, ese dolor de nuestro Señor Jesucristo. Y por ende, nosotros debemos de vivir conforme a eso, a ese amor que Él ha entregado por causa de nosotros. Debemos de entenderlo. Si no lo entendemos, entonces quiere decir que en realidad no estamos encaminando nuestra vida conforme a lo que Jesucristo hizo, conforme a su amor. Quiere decir que no valoramos el sacrificio que hizo Jesús en la cruz. Quiere decir que en realidad todavía no hemos llegado a comprender la magnitud de su sacrificio. Pero ustedes están aquí para poder entender y comprender de que ese sacrificio no fue en vano. Y si no fue en vano, entonces debemos de valorarlo, debemos de poner en práctica, debemos de mostrar que somos realmente hijos de Dios y que toda sabiduría se encuentra justamente en Jesucristo. Pero igual Pablo sigue hablando inclusive, ¿no?, acerca de que su sufrimiento y su dolor fue por causa del Evangelio, o sea, por causa de lo que Dios envió. Para nosotros el Evangelio debe de ser algo que nosotros debemos de practicar. Vayamos al versículo 3. En el versículo 3 dice: y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Fíjese, para Pablo también el saber de que pueda uno poder ponerse a predicar en medio de muchas personas que no creían en Jesucristo era algo peligroso. O sea, él también tenía temor y él también se sentía débil. Pero esta debilidad no tiene nada que ver con que no pueda predicar. No es que él no lo pueda hacer. Simplemente es que en su debilidad se encontraba más bien la fortaleza que se encontraba en Dios. Porque ahora era el Espíritu de Dios quien lo impulsaba justamente a hablar de Jesucristo. A veces nosotros podemos tener miedo, decimos a quién le vamos a predicar, cómo lo vamos a hacer, yo no sé hablar, es que no tengo muchos amigos, y un montón de diversidades, de formas de ver y de decir, no lo puedo hacer. O que tengo temor o tengo miedo.
Pero en medio de estas cosas es justamente dejar mi sabiduría, dejar mi conocimiento, dejar todo lo que creo yo saber y más bien dejar ahora que Dios y su Espíritu me guíe justamente a poder hablar. Por eso es que Pablo en el versículo que habíamos leído dice, él, pues me propuse no saber entre vosotros nada. O sea, él dejó todo y dejó que Dios lo guíe. Y aquí también tiene eso. Y estuve entre vosotros con debilidad. ¿Para qué? Para que en el poder de Dios él pueda justamente hablar de Jesucristo. Eso es lo que está haciendo el apóstol Pablo en este caso. Es lo que él mismo dice. Él mismo está hablando de esto de aquí. Pero también encontramos la otra parte que dice acerca de mucho temor y temblor. Él también lleva justamente el sufrimiento y el dolor que les estaba compartiendo de su Señor Jesucristo por causa del Evangelio. Ojo, ¿eh? Él llevaba el sufrimiento y el dolor por causa del Evangelio de Jesucristo, no de otra cosa. Él sufría en su corazón, en su misma vida, en su vida propia, todo lo que había visto de Jesucristo que había sufrido, él también sufría por causa justamente del Evangelio, por causa de Jesucristo, por causa de su palabra. Tenía persecuciones, lo metían preso, lo metían en un calabozo, lo golpearon, lo apedrearon, lo azotaron al apóstol Pablo. ¿Por causa de qué? Por causa de Jesucristo y del Evangelio. Fíjense, sin embargo, a pesar de todo esto, él se mantiene firme y ama a Dios sobre todas las cosas. Entiende que el sufrimiento de Jesucristo no fue en vano, sino más bien fue un cambio de vida para él y que fue importantísimo para él. Él valoró justamente ese sacrificio en la cruz y por tanto él también quería que el Evangelio de Jesucristo sea alcanzado para toda la humanidad de su tiempo. Eso mismo debería de pasar también para nosotros. Eso mismo también tendría que suceder en nosotros. Por eso es que les invito siempre a que ustedes puedan invitar. Yo también me esfuerzo una vez más a invitar. Porque nosotros también tenemos que entender que ese sacrificio que hizo Jesús también debe de ser un sacrificio para nosotros el de poder compartir con otras personas. ¿Mm? Y que ese temor y temblor lo hacía confiar más bien en Dios y no en sus palabras, para que otros crean en el poder de Dios. Fíjense, ese temor y temblor lo hacía confiar más en Dios. Ustedes se han dado cuenta que a veces cuando nosotros estamos bien, cuando no nos pasa nada, cuando no hay problemas, muchas veces dejamos de lado a Dios, pero cuando hay un miedo, hay un temor, algo ha sucedido, alguien está enfermo, alguien está delicado de salud, o algo ha pasado con la ley, o algo nos ha sucedido y nos ha hecho tener temor y miedo, nos olvidamos de todo lo que nosotros pensamos saber y recurrimos justamente a Dios y confiamos en Él y dependemos de su poder y de su misericordia. Eso mismo hace Pablo en este momento. Él deja todo lo que él conocía para poder en el temor y en el temblor confiar en Dios. Para poder confiar en el poder de Dios, en el que Dios pueda cambiar y transformar la vida de cada una de esas personas que lo estaban escuchando cuando él estaba hablando de Jesucristo. Vayamos al versículo 4. Ya nos queda solamente estos dos versículos que vamos a terminar, el 4 y el 5. En este caso, en el 4, sí es bastante para poder explicar, y en el 5 también lo que ya les he compartido. Y en el 5 sí vamos a conversar un poco de lo que de lo que yo les he puesto en el WhatsApp del grupo. Para eso, necesito que ustedes también aporten ideas y lo que ustedes crean correctamente según el texto del versículo 5.
Magdel, te veo ahí. Dígame, hermano. Léeme el versículo 4, pues, por favor. Ok. A ver. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 4. Así es. Y ni mi palabra ni mi predicción fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Amén. Gracias. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? ¿De qué sabiduría se trata la que está hablando el apóstol Pablo? Cuando Pablo dice, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, dice. ¿Mm? ¿De qué sabiduría está hablando Pablo ahí? ¿Será el conocimiento humano en campos como la literatura o ciencia? Si esta fuera el caso, así lo ha puesto el autor, en este caso he tomado estas palabras de Irene Fulke, ¿no? Es una mujer que ha estudiado teología, ella ya falleció, escribió un libro del griego al español para que podamos, digamos, comprender el contexto griego, el contexto, en este caso, del texto griego al español ya más claro, ¿sí? Es un buen libro, es una mujer de teología muy reconocida por muchos teólogos. Entonces, ella afirma esto, dice, ¿será el conocimiento humano en campos como la literatura o la ciencia a la que está hablando Pablo? Si este fuera el caso, el cristianismo se calificaría como enemigo de la razón, pero la clave que encontramos en el versículo 1:21, ¿sí? De Corintios nos va a dar una, una respuesta ahí. Creo que ya lo habíamos leído, así que le voy a pedir otra vez a Magdel que lo lea en todo caso. Magdel, léeme por favor Primera de Corintios, capítulo 1:21, solamente para darle un enfoque a lo que estamos hablando. ¿Sí? Ya, ok. Te doy así un segundo. Hermano, Corintios capítulo 1, versículo 21. Así es. Ok. Dice, pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicción. Amén. Fíjense, ahí nos da a más claridad de lo que está hablando justamente en este versículo 4, que la sabiduría de los hombres pues no podían entenderse, pero esta sabiduría no se trata de la literatura o de la ciencia o del conocimiento humano, sino más bien de la ignorancia. Es decir, ellos consideraban que este conocimiento, esta sabiduría que ellos tenían, no estaba basada en la lectura bíblica, o en todo caso, para sus tiempos, como el pergamino, ¿no? Que había en esos, o en todo caso, los rollos que habían en su tiempo. No, porque si ellos hubiesen basado en la palabra de Dios o en la palabra que estaba escrita en su tiempo, ellos hubiesen conocido realmente lo que los profetas hablaron acerca de Jesucristo y de lo que iba a suceder. Sin embargo, ellos obviaron justamente aprender, adquirir o conocer justamente esas escrituras, buscando más bien su conocimiento, según lo que ellos creían, según lo que ellos pensaban. Y su fundamento de ellos tenía que ver más en el contexto humano que en el contexto espiritual. Por eso es que ellos no podían conocer, no podían alcanzar, no podían comprender la sabiduría de Dios, ni mucho menos el sacrificio que Dios había hecho al enviar a su Hijo para que muera por cada uno de nosotros. O sea, ellos no podían llegar a entender justamente esa parte.
Por lo tanto, ellos no podían aceptar ni reconocer el amor divino. Por lo tanto, ellos no podían conocer ni aceptar el amor divino y el sacrificio de su Hijo Jesucristo crucificado. Pero para ellos, ¿qué radicaba? En la persona y en el poder. ¿Cómo era su sabiduría de ellos entonces? Radicaba justamente en la persona, es decir, en sí mismo, no en Dios, en sí mismo. Y justamente en su poder de razonamiento humano. Yo creo, yo pienso, tal vez sea así, no lo sé, no estoy seguro. Entonces, ellos creaban pensamientos según sus pensamientos humanamente, pero que habían dejado de lado justamente el conocimiento de la palabra de Dios. Por eso es que Pablo los confronta y dice, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. O sea, Pablo tenía mucho más conocimiento porque él leía justamente la ley, la Torá, todas estas cosas él conocía, todas esas cosas él lo sabía. Era una persona letrada, una persona preparada. Era, o sea, Pablo, al nivel de ellos quedaban chiquitos al lado de Pablo. Sin embargo, Pablo, una vez más, dice que todas estas cosas que él conocía, las deja de lado. No que no le sirva, al contrario, él lo deja de lado. ¿Para qué o por qué? Porque ahí justamente en el versículo dice, sino con demostración del Espíritu y de poder. Él deja todo de lado, a pesar que conocía muchísimo, para que el poder de Dios actúe entre todas esas personas que estaban ahí, para que el Espíritu de Dios pueda demostrarles a todos ellos que su conocimiento no servía para nada, sino que el poder del Espíritu Santo era mucho más grande y que solamente los que podían comprender esta magnitud eran aquellos que habían creído en Jesucristo y por ende habían recibido justamente el don del Espíritu Santo, que el libro de Corintios habla de ello y es más adelante lo que vamos a hablar, más adelante, los siguientes versículos. Entonces, en su racionamiento humano, estos filósofos o sabios se habían vuelto necios, se habían vuelto necios ellos. Ya no creían en la palabra de Dios y ni mucho menos iban a creer en Jesucristo que había muerto y resucitado. Ellos solamente creían que Jesucristo había muerto. Y eso de la resurrección para ellos era algo imposible. ¿Mm? Por eso es que se volvieron necios, dice. Al no conocer que el único medio de la salvación para el hombre es aceptar la verdad de Dios. Otro de los detalles en su sabiduría de ellos era que el hacer buenas obras alcanzaban para poder ser salvos. Y eso no es lo que dice el Señor. La palabra de Dios dice que aquel que cree por fe es salvo. Las obras son consecuencia de nuestra fe, el de haber aceptado a Jesucristo. Pero para ellos era más importante hacer buenas obras o hacer otras cosas que creían que eso les podía alcanzar, como para los judíos, que los judíos tenían que cumplir con la ley. Además de ello, tenían que hacerse la circuncisión para, según ellos, santificar su cuerpo. Pero en realidad lo que Dios demandaba era que el hombre tenía que tener la circuncisión en el corazón. O sea, tenía que ser un hombre nuevo con un corazón nuevo, transformado por el poder del Espíritu Santo. Solamente así podían alcanzar a conocer que por intermedio de Jesucristo el hombre podía ser salvo. ¿Mm? Entonces, eso es lo que le faltaba a ellos. ¿Mm? Entonces, ahí está el punto que nosotros hemos hasta aquí visto, y ahora sí vamos a pasar al versículo 5.
Anthony, ¿me ayudas? Ya vamos a terminar con este último versículo. Pero antes de terminar, hermanos, ya les había compartido el texto en el WhatsApp. Quiero que todos los que estamos aquí podamos participar, ¿sí? No tengan temor, no tengan vergüenza, háganlo, somos amigos, somos hermanos en Cristo. Quiero que ustedes puedan aportar y dar según lo que ustedes entienden en el versículo 5, porque a todos yo les he repartido el versículo 5 y el texto completo inclusive. Entonces quisiera que ustedes participen de ello. A ver, ¿quién me da un punto de vista? Por favor, pueden participar todos, ¿ah? A Anthony, Josué, todos en general. Todos pueden participar con libertad. El texto está ahí. El versículo 5 dice, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y luego escribí ahí el texto completo para que ustedes puedan meditar y puedan sacar conclusiones. Es más, le he puesto ahí preguntas. Entonces, mis preguntas que están dentro de lo que hemos compartido es, ¿cómo estamos nosotros como iglesia? ¿Mm? A ver, chicos, compártanme, por favor, ayúdenme, ¿sí? Ayúdenme, por favor. Compartan lo que ustedes han conocido, lo que han leído en este caso. La hermana Juana, la hermana Carmen también pueden aportar, pueden ayudarme, ¿sí? Ahí pueden, yo creo que han leído, ¿no? Meilín también que nos visita hoy, justo le mandé el link hace unos momentos, también puede aportar dentro de la lectura del versículo 5. A ver, ¿quién dijo yo? Pueden compartir, hermanos, a ver. Ya les hice los 4 versículos, creo que sí pueden haber entendido, creo yo, y el versículo 5. Alguien que quiera leer a ver, ya seguía. Idali, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Me escuchas? Buenas noches, hermano. Sí, Perfecto. ¿Puedes leer el texto que les compartí completo y las preguntas también? Por favor. ya, está bien. Gracias. Chicos, presten Primera de, atención. Primera de Corintios 2:5. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Frente a este inquietante testimonio de Pablo, toca a la iglesia de hoy examinar su propio proceder en la evangelización, el mensaje que predica y el estilo con que lo comunica. Si el anuncio del Evangelio no nos incomoda mucho, ni incomoda a nuestros oyentes, tal vez lo que anunciamos no alcanza la medida paulatina del Evangelio del poder de Dios. En una evangelización auténtica se les invita a las personas a creer en un Cristo que lleva las marcas de la cruz y se les muestra lo que esto involucra en términos de pertenecer a la comunidad de Jesucristo. Y sea una iglesia que evangelice. La iglesia de Cristo debe de ser reflejada tanto en su interior como en su relación con el mundo. La iglesia que conoce al Dios del crucificado testifica al mundo que Dios justifica, santifica y redime del pecado. Sin embargo, muchos hombres han fundamentado su mensaje en sus conocimientos y no en Jesucristo. Ya hace muchos años hemos visto ejemplos de otros estilos evangelísticos que se acomodan o se adoptan a las costumbres del mundo del espectáculo. Algunos evangelistas de este tipo, manipuladores más que servidores, han quedado desenmascarados por su propia falta de integridad. Se han revelado como traidores al mensaje de Cristo crucificado, pero no sin antes haber desviado a muchos y desilusionado a otros, que buscaban en su prédica agradar al hombre. Y así sus oyentes se sienten a gusto de ser parte de esa iglesia, pero no de Dios. Pues Dios es juez justo que paga conforme a las obras de los hombres
y que pide que todo creyente que quiera ser parte de él debe de llevar el Evangelio con su propia vida, para que su fe esté fundada en el de Cristo crucificado, quien resucitó de entre los muertos por el poder de Dios. Las preguntas, por favor. Este texto es parte del tema de mañana. ¿Y cómo debe de actuar la iglesia? ¿Cómo debe de ser el comportamiento de los líderes? ¿Las costumbres del mundo ha entrado a la iglesia? Ajá. A ver, chicos, prácticamente está todo claro. ¿Y qué conclusiones sacan ahí con las preguntas también? Somos una iglesia que estamos llevando realmente el Evangelio, y si no lo estamos haciendo, ¿por qué no lo estamos haciendo? Deberíamos de tomar conciencia y comenzar a caminar conforme el Evangelio. ¿Qué dicen ustedes? Porque esto es una reflexión al final, una meditación de lo que el apóstol Pablo justamente dice, para que nuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres. Ahí está. Muchas personas buscan cosas y dicen, hagamos algún trabajo específico, como hagamos juegos, hagamos de repente actividades para poder captar más personas, para atraer más personas. Entonces, en su sabiduría humana, creen hacer lo correcto, olvidando justamente la palabra de Dios, olvidando que el Espíritu de Dios es aquel que hace la obra justamente, que solamente nosotros somos un canal, es decir, somos unos mensajeros de Dios, que solamente transportamos el mensaje de Dios, que transportamos el Evangelio de Jesucristo a otra persona, que no podemos hacer otra cosa más que simplemente compartir la palabra de Dios, porque lo demás lo va a hacer el Señor. Entonces Pablo lo que está diciendo aquí, para que nuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres. Fíjense, para que nuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y aquí mismo justamente nuestra hermana Idali justamente lo ha leído todo otra vez. Y lo voy a leer yo otra vez para que puedan ustedes participar y decir si están de acuerdo o no. Por lo menos escriban y digan, sí estoy de acuerdo en lo que dice Pablo en este versículo 5. No, no estoy de acuerdo. O estoy de acuerdo en algunas cosas. O sí, estoy viendo que esto no está caminando en mi vida o en la vida de los demás hermanos. O esto nos falta justamente en nuestra congregación, o nos falta en el grupo, o nos falta aquí mismo. O tal vez la palabra de Dios no está afectando en mi vida porque no la estoy aceptando realmente como debería de ser. Entonces, aquí hay muchas preguntas que nos podríamos hacer. Dice, frente a este inquietante testimonio de Pablo, toca a la iglesia de hoy. El del tiempo de Pablo es lo mismo, y él también está preocupado porque eso es lo que está pasando. Pero en la iglesia de hoy, examinar su propio proceder en la evangelización. Es decir, ¿estamos trabajando dentro de ello? Tal vez ustedes digan, hermano, yo tengo todavía 14 años, otros tengan 12 años, hermano, yo tengo 15 años, yo tengo 18, 20, 22, 23 años, hermano, y bueno, los más pequeños dirán, pero hermano, yo todavía soy pequeño, soy pequeña, no lo puedo hacer. No, porque cuando el Señor nos llamó sabiendo de que nosotros podemos lograrlo, porque nosotros podemos llevar el Evangelio. Y yo los animo a ustedes también a que lo hagan. No importa la edad, siempre les he dicho, no importa la edad. Lo que importa es la disposición del corazón de la persona, el de poder compartir, el de poder transformar la vida de las demás personas con la palabra de Dios, y que Dios transforme la vida de la otra persona que haya escuchado un mensaje del Evangelio de Jesucristo. Entonces dice, nos toca examinar su propio proceder de la evangelización, el mensaje que predica y el estilo con que lo comunica. ¿Realmente llevamos un mensaje que comunique el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo? Si el anuncio del Evangelio no nos incomoda mucho, ni incomoda a nuestros oyentes, tal vez lo que anunciamos no alcanza la medida paulina del Evangelio. ¿Qué quiere decir? La palabra paulina, por si acaso, es de Pablo, ¿ya?
las cartas paulinas de Pablo en todo caso. Pero ¿por qué no alcanza? ¿Por qué no transforma? ¿Por qué no cambia la vida el mensaje que estamos llevando? ¿Será acaso que nosotros no estamos llevando el mensaje verdadero y estamos llevando otro tipo de mensaje que no afecta la vida del que escucha? Porque en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, si ustedes leen los evangelios, ¿qué dice cuando predicaba o cuando hablaba Jesucristo o cuando decía alguna palabra a Jesucristo? Las personas se sentían afectadas y decían, ¿cómo este hombre conoce tantas cosas? Ya ahí nomás podíamos ver cómo afectaba la vida de las personas. Otros decían, lo seguiremos a donde él vaya. O cuando Jesús los llamó a los apóstoles, ellos siguieron a Jesús, porque había afectado justamente el mensaje que nuestro Señor Jesucristo había dicho. Entonces, nosotros también, al hablar de Jesucristo, tiene que afectar la vida de los que nos escuchan. Y digo afectar quiere decir que ellos acepten o que sean confrontados con la palabra de Dios para que sus vidas cambien. De eso se trata. Pero si un mensaje se lleva y no afecta la vida del creyente, quiere decir que ese mensaje no es tan original a la palabra de Dios, sino más bien tiene que ver con la sabiduría del hombre. Y que no está afectando, porque la sabiduría del hombre no afecta la vida de los demás. Sin embargo, la palabra de Dios sí afecta. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Luego dice, en una evangelización auténtica, se les invita a las personas a creer en un Cristo que lleva las marcas de la cruz y se le muestra lo que esto involucra en términos de pertenecer a la comunidad de Jesucristo o de Cristo. Quiere decir que la persona que reconoce a Jesucristo como su Señor o lo acepta, automáticamente esta persona entiende el sacrificio o las marcas de Jesucristo en la cruz y por ende valora justamente ese sacrificio y quiere continuar el camino que Jesucristo ha encaminado cuando estaba en la tierra. Quiere practicarlo, él se involucra, él quiere ser parte de la comunidad, él se esfuerza y quiere también hacer lo mismo que Jesucristo, es decir, predicar la palabra de Dios. Porque él entiende que ese sacrificio, las marcas de Jesús, los azotes que llevó Jesús, los clavos que llevó en los pies o en las manos, han sido por causa de él y afecta su vida. Y al afectar su vida, entonces él dice, no puedo dejar de lado lo que ha hecho Jesús por mí. Yo también quiero hacerlo, yo también me quiero sacrificar, yo también quiero pertenecer a esa comunidad de Jesucristo, llevando el evangelio. Es lo que está diciendo Pablo aquí. Tiene que ver con el poder, justamente, con el poder de Dios. Luego, ¿qué dice? Y sea una iglesia que evangelice. ¿Estamos evangelizando? ¿Estamos predicando? ¿Estamos invitando? Esa es una pregunta que también deberíamos hacernos. La iglesia de Cristo debe de reflejar tanto su interior, es decir, tanto dentro de la iglesia, tiene que reflejar a Jesucristo tanto dentro de la iglesia como también fuera de la iglesia. Esa es otra pregunta que vemos allí, que se podría hacer como pregunta. ¿Lo estamos haciendo? Y si no lo estamos haciendo, comencémoslo ahora, chicos. Es parte de nuestra vida para poder crecer y desarrollarnos. Luego dice, la iglesia que conoce al Dios del crucificado testifica al mundo que Dios justifica, santifica y redime del pecado. O sea, el hombre pecador, el hombre que vive en un mundo pecaminoso, el hombre que se ha desviado, el hombre que se ha alejado de Dios, Dios lo puede justificar, lo puede santificar y lo puede redimir de sus pecados. ¿Dónde? En la cruz de Jesucristo. Allí puede redimirlo, ahí puede perdonar y justificarlo el Señor de sus pecados. Ahí puede el hombre cambiar su vida. Eso es lo que está diciendo. Sin embargo, muchos hombres han fundamentado su mensaje, aquí tiene que ver con la sabiduría humana, en sus conocimientos y no en Jesucristo. Ya hace muchos años hemos visto ejemplos de otros estilos evangelísticos
que se acomodan o se adoptan a las costumbres del mundo. Y eso es lo que está pasando en las iglesias en general, hablo en general, que muchas iglesias están adoptando cosas del mundo, están metiendo cosas del mundo a la iglesia, según para ellos ganar más personas. Pero no se dan cuenta que el mundo, las personas que entran a la iglesia con cosas del mundo, dicen o creen o afirman en todo caso que esa iglesia tiene un estilo diferente al estilo evangélico, verdadero y original. ¿Por qué? Porque permiten dejar entrar cosas a la iglesia del mundo. Entonces comenzamos a hablar del fútbol, hablamos de otras cosas, hablamos de infinidad de cosas, pero no hablamos de Jesucristo. Y así crece el cristiano que entra en una iglesia, pensando de que así es la iglesia, que así es la iglesia de Jesucristo. Pero si uno echa una mirada a la Biblia o a los evangelios, se va a encontrar que nunca fue así. Que el evangelio de Jesucristo solamente se habla del Señor y de todo lo que Él hizo por nosotros. Y de lo que puede hacer para la sociedad. Fíjense. Entonces, algunos evangelistas de ese tipo, manipuladores más que servidores, manipulan, porque hay iglesias que manipulan y dicen, tráeme tu dinero, tráeme esto, tráeme una radio, una televisión, una guitarra, y yo voy a orar porque tú te sanes. Son manipuladores que supuestamente dicen que sirven al Señor, pero no sirven. En realidad son personas perversas y malas que se aprovechan de las personas. Eso es lo que está hablando hasta aquí, inclusive el apóstol Pablo. Han quedado desenmascarados por su propia falta de integridad. No son íntegros, pues. Son ladrones, son perversos, son malos. Se han revelado como traidores al mensaje de Cristo crucificado, pero no sin antes haber desviado a muchos y desilusionados a otros. Con sus enseñanzas, con sus mensajes, con la falta de llevar el evangelio, a muchas personas han desviado y desilusionado a otros. Por eso hay muchas personas que no creen ya en Jesús. Por eso es que muchas personas ya no quieren ni siquiera asistir a una iglesia. Entonces nosotros tenemos que llevar un verdadero evangelio. Debemos de vivir la vida cristiana como debería de ser. Debemos de practicarlo. Porque si amamos a Jesús, no podemos vivir lejos del evangelio de Jesucristo. Debemos de anunciar siempre de Jesús, no de otra cosa, no de lo que yo pienso, no de lo que yo creo, sino de lo que dice su palabra, de lo que hace Dios. Porque al final y al cabo, como dice aquí, dice, y así sus oyentes se sienten a gustos de ser parte de esta iglesia. Aquí no me critican, aquí no me hablan del pecado, aquí no hablan de que me tengo que arrepentir. Entonces, como no hablan en la iglesia, en esas iglesias, no hablan del arrepentimiento, del pecado, de que estás viviendo una vida desordenada, que estás lejos de Dios, o que tu vida, pues, con tu vida haces lo que tú quieras. Entonces, como no hablan de esas cosas, ellos se sienten a gustos en esas iglesias, se sienten bien, porque no hay nadie quien los critique, no hay nadie quien los juzgue con la palabra de Dios. Se sienten bien, se sienten a gusto, se sienten feliz. Y así se identifican muchas personas. Prefiero ir a una iglesia donde no me digan lo mal que me estoy comportando. Pero cuando una iglesia que ama a Dios exhorta al hermano, a la hermana, al visitante, es porque éste realmente tiene amor justamente de ese oyente, de esa persona que ha visitado la iglesia por primera vez. ¿Por qué? Porque quiere su bien, porque quiere que esa persona conozca de Dios, porque quiere que esa persona cambie su vida, porque quiere que esa persona sea salva por causa de Jesucristo. Entonces también dice al final, pues Dios es un juez justo que paga conforme a las obras de los hombres y que pide que todo creyente que quiera ser parte de él debe de llevar el evangelio con su propia vida,
para que su fe esté fundamentada en el Cristo crucificado, es decir, en el Cristo que entregó su vida por nosotros, quien resucitó de entre los muertos por el poder de Dios. Y con ese mismo poder de Dios, también Dios nos ha resucitado, es decir, ha transformado nuestra vida, porque nadie más lo puede hacer. Nosotros no podíamos cambiar por nosotros mismos, lo hizo el Señor con su poder. Es lo que hizo el Señor. Y es lo que el Señor quiere que nosotros seamos realmente. Si esto que he compartido en este último texto te afectó, entonces ponlo en práctica. Léelo una y otra vez, si quieres. Si sientes que realmente afecta tu vida y dices, tengo que llevar el Evangelio, tengo que invitar, porque he entendido las cosas del Señor, hazlo. Hazlo como para el Señor, porque lo amas, porque has entendido o hemos entendido o he entendido yo de que las marcas que llevó Jesucristo en su cuerpo fueron por causa mía, por causa de mis pecados, por causa de estar lejos de Dios, pero lo entendí, lo comprendí y ahora sé que ese sacrificio que hizo el Señor no va a ser en vano. Tengo que entenderlo. Tengo que entender que el Evangelio de Dios no es traer cosas al mundo, a la iglesia. Tengo que entender que las cosas del mundo no pueden entrar en mi vida. Tengo que entender que la sabiduría del hombre no alcanza para transformar la vida de los demás. Tengo que entender que solamente el poder de Dios puede transformar la vida de las personas, así como también afectó mi vida y la transformó. Y la de ustedes. Así tenemos que entenderlo. Bien, chicos, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, chicos, que ustedes puedan hablar? Anthony, ¿me ayudas con los textos que los chicos han escrito, por favor? A ver, un momento, hermano. Aún el tuyo también, Anthony. Sí, creo que solamente hay dos, el de la hermana Maylin y el tuyo, por favor. Bueno, el de la hermana Maylin, ¿no? Sí, dice, es justamente lo que Cristo hizo. Él llegó a toda la multitud mostrando el poder de Dios, dice. Uh-huh. Y el tuyo, Anthony, por favor, para que también los chicos puedan escuchar y también puedas compartir ello, ¿no? Bueno, no, yo simplemente, en resumen, nada más había comentado lo que usted dice, ¿no? Que debemos aprender hoy en día el verdadero significado de lo que es evangelizar, ¿no? No evangelizar o no creer que estamos evangelizando por nuestros pensamientos o lo que creemos, ¿no? Como seres humanos, porque recordemos que somos seres humanos y nosotros nos podemos equivocar, ¿no? Podemos dar un mensaje erróneo, ¿no? De lo que verdaderamente Dios quiere decir. Y debemos, para poder nosotros saber evangelizar, lo que tenemos que hacer es meditar mucho la palabra, orar, para pedir sabiduría a Dios, para que Él nos pueda guiar y acorde a eso vamos a poder evangelizar correctamente, ¿no, hermano? Como dice Dios, ¿no? En sus mandamientos. Solo eso, hermano. Así es. Gracias, Anthony. Bien, chicos, ¿algún aporte, algún texto que ustedes pueden escribir si desean o pueden hablar antes de terminar? ¿Sí? Si no, Anthony nos ayuda, si es que no hay, yo espero que haya alguien que quiera hablar y quiera aportar, ¿sí? La hermana Lucero, el hermano Samuel, Josué Ochante, Idali, ¿no? Abigail, Brittany, Yasmín, Yanela, la hermana Carmen, Christopher, Joel, Noemí, ¿no? Que pueda aportar, si desean pueden aportar, la hermana Carmen también, Ángelo, Josué Tirado, Miller, ¿no? Puedan aportar también, ¿no? Si no es así, vamos a terminar con una pequeña oración y nada, orar, ¿sí? Una pequeña oración y una foto, por favor. Hoy sí, escuchando la palabra, yo creo que ustedes entienden de que somos una comunidad,
de que debemos estar unidos, de que debemos de trabajar justamente para la obra del Señor. Bien, vamos a hacer una pequeña oración y voy a invitar a mi hermano Josué Tirado para que ore por nosotros, por la enseñanza y para que esta semana nos pueda ir muy bien la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Josué, ¿nos ayudas, por favor? Hermano, sí, ahí Gracias. vamos. Muy bien, chicos, vamos a orar todos para culminar esta noche. Padre, Señor, te damos gracias por este momento que nos has permitido, Padre, aprender más de tu palabra, Señor, lo que nos hablas aquí en tu libro de Corintios, Señor. Sabemos, Padre, que a veces nuestro pensamiento humano nos hace decir cosas que quizás no estén de acuerdo a lo que está escrito en tu palabra, Señor. Te pedimos más sabiduría en ello, que nos permitas buscar más de tu palabra, Señor. Aprender lo que tú nos quieres decir, Padre, lo que tú has venido a aplicar en este mundo, Señor. A veces podemos decir muchas cosas humanas de nuestro propio pensamiento, Señor, pero no tenemos que desviarnos, Señor, sino decir lo que verdaderamente es tu evangelio, Padre. El ir y hacer discípulos, Señor. El ir y buscar más jóvenes, alcanzar más adolescentes, Padre. Expandir tu palabra, expandir tu reino, porque al fin y al cabo, Padre, tú nos vas a rendir cuentas a cada uno de nosotros, Señor. Te agradecemos por ello, Padre, porque nos has de una manera u otra abierto los ojos, pero también ponerlo en práctica esta semana, Padre, y en todas las semanas que vamos a seguir aprendiendo más de tu palabra, Señor, en todo lo que hagamos, también ayúdanos a involucrarnos más con la iglesia, Señor, más con la iglesia en general, en los cultos, con los jóvenes, con los adolescentes, en todo, Padre, para seguir aprendiendo más de ti y ser una comunidad, una familia que esté encaminado hacia ti, Señor. Gracias, Padre. Bendice a cada uno de los chicos que se han conectado hoy día, a nuestro hermano Armando, por traernos la palabra del día de hoy, y que la próxima semana más chicos se puedan conectar y traer más invitados, Señor. Te agradecemos en el nombre de nuestro Hijo Jesús. Amén. Y amén. 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 Gracias, chicos. No se vayan antes, no se vayan, no se salgan. Anthony, ¿nos ayudas con una fotito, por favor? Prendan sus cámaras, chicos, ahora más que nunca. ¿Sí? Comprometámonos, prendan sus cámaras, no tengan vergüenza. Somos hijos de Dios y no vivimos en una oscuridad, ¿no? Ocultándonos. Demostremos realmente, como como hemos compartido, que hemos llevado las marcas de Jesucristo también. Bienvenido, Joel. Prendan sus cámaras, chicos, Buenas noches, y participemos. Buenas noches, Joel. Anthony, ¿nos ayudas, por favor? Idali, Brittany, Yasmín, Samuel. Prendan sus cámaras, chicos. Joel, Ángelo, Lucero, Christopher. Vamos a tomarnos unas fotos y lo vamos a colgar ahí también, tanto para la iglesia como para nosotros mismos también. Anthony, ¿nos ayudas, por favor? Sí, ya está, ya la tomé, hermano. Ah, ya, perfecto. De repente los chicos estaban acomodándose. Tómale Bueno, sí, otras que fotos, todavía si no. desea, Sí. puedo tomar otra, no sé, depende de mí. Sí, tómale una foto, por favor. Ya, ok. Ya, listo, ahora sí. Gracias. Bien, chicos, el miércoles nos estamos viendo y sigan meditando en esa parte del texto que hemos compartido. Y nada, ustedes sigan esforzándose, chicos. Dios los ama. Yo creo que ustedes son capaces de poder llevar el evangelio y de entender cada cosa que el Señor quiere en nuestra vida. Esforcémonos juntos, ¿sí? Si hay algo que no han entendido, no han comprendido, ustedes saben que yo soy su amigo y a la vez también pueden escribirme y preguntar personalmente cualquier cosa y yo les voy a responder, ¿sí? Quiero que ustedes crezcan como yo también deseo crecer con ustedes. Así que, chicos, nada, Dios me lo bendiga. Hasta luego, hasta el miércoles, nos vemos. Hasta luego, Claudia, Josué, hermana Juana, bendiciones cada uno, Abdel. Gracias por venir a las 8 en punto, ¿ah? La hermana Carmen, Nos vemos, chicos. Josué Ochantes, Abigail, Joel, Brittany, Anthony, Yamila, Hasta luego. Ángelo, Samuel, Idali, Yasmín, Christopher,
Bendiciones a cada uno de ustedes. Maylin, buenas también por tu presencia aquí y ya nos estaremos sirviendo en la iglesia seguro y el otro miércoles también. Bendiciones a cada uno de ustedes.